Hola, estamos hoy aquí con Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos, para hablar sobre todo del caso Neurona, porque hace unos días se ha archivado la última pieza separada de esta macrocausa contra Podemos. Hola, Juan Carlos. Muchas gracias por invitarme a estar aquí. Gracias. Voy a empezar directamente por el grano. ¿El caso Neurona es el paradigma de lawfare en España? Yo creo que es el segundo caso de guerra sucia más importante que ha habido en nuestro país. El primero fueron los GAL, ¿no? con terrorismo de Estado. Y yo creo que España no está preparada para un segundo caso de esa envergadura. Entonces, lo que queda en el mundo occidental son pues, los ejercicios de lawfare. Yo creo que tiene todos los ingredientes clásicos para definirlo como tal. Hay una pata judicial, que siempre es un poco la que hace que despegue el asunto. Hay una pata mediática, obviamente. Hay una pata policial, que es de alguna manera la que le da cierta cobertura también a la propia justicia. Hay connivencia con sectores políticos, hay connivencia con sectores empresariales y sobre todo hay la decisión del sistema, reconocido por ellos mismos, de que había que frenar una fuerza política que salía de las calles, que no era controlable, que no pedía dinero a los bancos y que suponía una amenaza fortísima a la historia de este país. Si el 15M había desafiado al ADN de la derecha española, marcada por la Constitución de 1876 de Cánovas, con la monarquía, el centralismo, el bipartidismo, la unión de Iglesia y Estado, el capitalismo clientelar, estalla con el 15M, cuestionando al emérito, diciendo PSOE y PP la misma mierda es, rompiendo la idea centralista con la emergencia del 15M en Cataluña también, metiendo en la cárcel a rato, ¿no? Como el epítome de ese capitalismo clientelar, y luego viene una fuerza política que va a convertir todo ese desafío en políticas públicas. Y los poderes de este país, ¿no? Que son los que tradicionalmente, siempre que ha habido una emergencia democrática, han dado golpes de Estado, lo dieron en el 36, lo dieron también con el golpe del 23F de Tejero para frenar lo que estaba siendo, según su punto de vista, un exceso democrático, y lo dieron con la emergencia de Podemos. Los golpes de Estado en el siglo XXI van a tener forma de lawfare, y por eso sí creo que tienes razón, creo que es un ejemplo paradigmático de ese tipo de comportamientos. Grandes titulares sobre las finanzas de Podemos, sospechas de una caja B como la del Partido Popular, desvío de fondos, comisiones. Todo esto durante 3 años a raíz de la denuncia del abogado José Manuel Calvente tras ser despedido de Podemos. No se debió admitir nunca a trámite esa denuncia, que más bien parecía una venganza. Sí, además, ahora que estás enumerando todas las piezas, era un intento desesperado de poder atribuir a un partido de izquierdas todo por lo que había sido condenado el Partido Popular. Todo, ¿no? Entonces estaban buscando, ¿no? Los problemas en Génova, pues los problemas en la sede, los sobresueldos por los sobresueldos, el desvío de dinero, es decir, todo, ¿no? Que de alguna manera pudiera justificar lo que una vez en un debate, ¿no? En la televisión me dijo uno del PP, después de estar en un tira y afloja acerca de si todos los partidos eran corruptos, y el tipo me dijo: reconocedlo, vosotros robáis como nosotros, ¿no? Entonces, que era como la declaración desesperada, pues eso, de un país que permitía tener el partido más corrupto de Europa, ¿no? Entonces, yo creo que sí, yo creo que toda esa construcción de las piezas del juez Escalonilla eran un intento de mantener también en el tiempo, ¿no? Algo que debilitara electoralmente a Podemos. Y daba igual que no hubiera pruebas, porque uno podría decir, de acuerdo, el juez acepta la querella porque hay una denuncia de alguien de dentro que es ni más ni menos que un gerente. Sonaba raro, ¿no? Porque el gerente había sido despedido, había tenido una denuncia de acoso sexual que luego se archivó, pero se había efectuado. Era alguien que podía uno pensar que tenía una animadversión, y por tanto tenía que haberse cuidado mucho si había algún tipo realmente de fortaleza. Claro, se deja que aquello discurra, y cuando comparece Calvente y le pregunta al juez, ¿tiene usted pruebas? Dice, no, son rumores. Pero alguien se lo dijo, y se escapa un poco y dice, sí, Pablo Fernández, que era el gerente. Bueno, pues poco tiempo después va Pablo Fernández y dice, no, yo nunca dije eso.
Es decir, ha habido cuando menos 3 momentos absolutamente evidentes en los que el juez Escalonilla tenía que haber frenado esto. 1, en la inadmisión. 2, cuando el denunciante no presenta ninguna prueba salvo una verbal. Y 3, cuando esa prueba verbal dice en juicio, no, yo nunca afirmé eso. Sin embargo, Escalonilla continuó. La pregunta es, ¿y por qué continuó Escalonilla? ¿Por qué crees tú? Yo creo que no se trata de un acto individual, porque si fuera un acto individual donde un terrateniente quiere disciplinar, ¿no?, a los indígenas, ¿no?, y a otros pequeños agricultores de la zona, bueno, pues podría uno entenderse. Pero aquí esto tiene sentido solamente con un Consejo General del Poder Judicial secuestrado, porque si el Consejo General del Poder Judicial no hubiera estado secuestrado, esto se hubiera frenado. Igual que en algunas ocasiones, ¿no?, desde el Tribunal Supremo se le ha dicho a otros jueces, están ustedes haciendo un juicio prospectivo, están ustedes tirando la caña a ver si pueden pescar algo, y eso está prohibido por la legislación en España. Cuando Escalonilla puede permitirse el lujo de hacer esto es porque sabe que tiene el respaldo del Consejo General del Poder Judicial, tiene el respaldo de las asociaciones de jueces que no protestan, tiene el respaldo del Tribunal Supremo, no en su conjunto, pero sí en algunos sectores, tiene por supuesto el respaldo del Gobierno, del Partido Popular, y por tanto él sabe que se está, ¿no?, lanzando a una aventura descabellada, pero se siente seguro. Y se siente seguro porque se lo mandataran o lo decidiera él entendía que frenar a Podemos era un acto de Estado, ¿no? Entonces, igual que esos señores gloriosos, ¿no?, que en el 36 decidieron que para salvar a España era comprensible cualquier tipo de actuación, pues seguramente, supongo que Escalonilla entendió que para salvar a España era muy importante hacer lo que fuera menester para frenar los pies a la formación que había recibido 5 millones de votos y con el millón de Izquierda Unida 6 millones de votos, cuando Pedro Sánchez gobernaría con 5.300.000, ¿no? Por tanto, yo creo que se juntaba un mandato de disciplinamiento general a todo el mundo, es decir, pórtense bien porque quien no se porte bien va a recibir el peso de la ley. Ya lo había dicho también Cayetana Álvarez de Toledo, los jueces son el último muro de contención frente a la democracia, ¿no?, porque la derecha española no acepta unas elecciones si las pierde. Y ahí aparecen, ya digo, jueces como Escalonilla que dicen, cuenten ustedes conmigo, yo voy a hacer lo que esté en mi mano, ¿no?, para tener durante 3 años una fuerza política como Podemos enmerdada. A mí me acusaron de haber hecho una factura falsa con la colaboración de la UDEF, que también ha sido colaboradora necesaria de todo esto, porque supuestamente cuando el banco me la pide en marzo, yo la invento y la hago, dice la UDEF, y por eso el juez a mí me imputa. Bueno, pues antes, ¿no?, de que yo tuviera que comparecer, y el día de mi comparecencia le presento al juez los correos electrónicos que demuestran que yo lo había mandado en diciembre y en enero, cuando se cierra el ciclo fiscal, a mis clientes para que me pagaran. En ese momento se invalidaba radicalmente la hipótesis de la UDEF de que yo me había inventado la factura cuando me la pide el banco. Bueno, pues 2 años todavía tuve que esperar a que el juez se dignara a abrir esos 4 correos. Uno se pregunta, ¿y esto por qué? ¿Hay algún tipo de animadversión? ¿Hay algún tipo de voluntad? Porque muy normal no es. Cuando además había algunos jueces que sí, que me consta, dijeron, esto es una barbaridad. Pero repito, creo que Escalonilla ha podido hacer esto porque se sentía respaldado por el grueso conservador del Poder Judicial y, por supuesto, por ese Consejo General del Poder Judicial secuestrado y que está funcionando al margen de la Constitución en España. El daño, ¿quién lo repara? ¿Dónde queda el daño? Porque en tu caso, desde el principio, o sea, has estado 2 años investigado, cuando desde el principio tú aportaste esas pruebas que, como bien has dicho, 2 años y 7 meses. Invalidaría una investigación, ¿no? Entonces, ¿hay alguna responsabilidad de alguien? El daño no se repara porque todo esto se hace para hacer daño. Por tanto,
Es como cuando alguien te pega una paliza y dices, ¿cómo se repara la paliza? Pues no, si es que te la han dado para que te portes bien, ¿no? Entonces, yo no he tenido unas claras convicciones de que el Estado de Derecho pueda funcionar, sobre todo porque es muy complicado que los jueces persigan a otros jueces. Es muy complicado. Lo hemos visto que pasó con el caso del sinvergüenza del juez Alba, ¿no? Y el caso de Victoria Rosell, y ha costado y los jueces se han enfadado. Y si no dejaron que Victoria Rosell fuera miembro del Consejo General del Poder Judicial, era porque una parte de la judicatura conservadora dijeron: a nuestros jueces no se les persigue, nuestros jueces son intocables, ¿no? Y como era tan evidente que el juez Alba había prevaricado, pues no pudieron esconderlo, ¿no? Le ayudaron todo lo que pudieron hasta que ya no pudieron ayudarle más, ¿no? Es igual que Zaplana, ¿no? Te lo sueltan, pero si eres de izquierdas te pudres en la cárcel, ¿no? Entonces, no hay reparación, aunque yo tenga el firme convencimiento de que si hay un pato que prevarica, hay un pato que cada vez que habla dice cosas de prevaricación y que cuando se mueve prevaricando, ese es un pato prevaricador, ¿no? Pero si en vez de un pato hablas de un juez, pues es mucho más complicado plantearlo, ¿no? Entonces, aunque yo tenga la firme convicción de que el funcionamiento durante este juicio del juez Escalonilla ha sido ajeno a derecho, no es fácil. No es fácil en el Estado de Derecho de España hacer mucho. Repito, desde hace más de 5 años tenemos el órgano de gobierno de los jueces secuestrado, desde mi punto de vista, por jueces sinvergüenzas que están por encima de la Constitución y les da lo mismo, y que se han embolsado un dineral de una manera ilegítima durante estos 5 años. Y ahí están, ¿no? Y no se les cae la cara de vergüenza ni sufren bochorno. Es, al fin y al cabo, una de las razones por las cuales nació Podemos, por las cuales nos echamos a las calles el 15M, porque España se acostó franquista y se levantó demócrata, y el Poder Judicial, que pasó una buena parte de la brigada político y social y una buena parte de los que se encargaban de pelear contra los demócratas, pasaron a la Audiencia Nacional, y los jueces pasaron al Tribunal Supremo. Entonces ahí hay una continuidad, ¿no?, que se verifica en este tipo de cuestiones. ¿En qué país de la Unión Europea puede un líder de un partido político que ha sido fotografiado veraneando con un narcotraficante presentarse a unas elecciones? Es inconcebible. Y eso en España puede hacerse precisamente porque uno de los poderes centrales del Estado, que es el Poder Judicial, todavía tiene un enorme olor a pies y a sobacos franquistas. No podemos olvidar que Vox ha sido acusación en el caso Neurona, un partido político contra otro partido político. ¿Qué tendrías que decir tú, Juan Carlos, a todos estos jueces que estos últimos días han manifestado, incluso con la toga puesta algunos, alarmados por la inclusión del término lawfare en el acuerdo entre PSOE y Junts? ¿Qué les dirías? Yo le digo que los jueces decentes y los profesores y catedráticos de ciencia política decentes que no reconozcan que en España hay lawfare son malos jueces y malos profesores de ciencia política, a no ser que su afirmación tenga que ver con otros intereses no confesables. Creo que es absolutamente evidente que ha habido una voluntad de una fuerza política que podía haber gobernado España de perseguirla sin pruebas, con un enorme aparato mediático, porque el lawfare no se entiende sin el mediafare, es decir, sin el acompañamiento mediático de todas estas acusaciones que no tenían recorrido judicial, pero tenían recorrido mediático. Hemos visto recientemente a ese sinvergüenza que compartís, desgraciadamente, en la profesión periodística, que es Eduardo Inda, cuando otro periodista, Fernando Garea, le mencionaba su colaboración necesaria en toda esta inmundicia, se atragantaba y tenía que beber agua, ¿no? Porque, bueno, porque han formado parte de esa voluntad. De hecho, ¿Qué diario nace? Precisamente para intentar frenar a Podemos, ¿no? Entonces, claro, fíjate que cuando los jueces dan entrada, ¿no?, a un partido como Vox, como acusación particular,
Para lo único que sirve es para que se filtren a los periódicos de la extrema derecha la instrucción. Es decir, yo todo lo que me he enterado en estos casi 3 años de las acusaciones de Neurona me he enterado porque lo publicaban estos sinvergüenzas. Porque a mí me imputan, pero como los casos siempre son secretos, no sabes absolutamente nada. Solamente sabes que un día te desayunas con un titular en algún medio basura acusándote de cualquier tipo de barbaridad, ¿no? Para mantener engrasada la acusación y que de alguna manera se les permitan, bueno, pues titulares como el del Mundo, ¿no? Donde cuando toma posesión Yolanda Díaz y yo la saludo en el ministerio, el titular es Monedero que está imputado saludando a la ministra de Trabajo, ¿no? Es decir, siempre, ¿no?, mantener esa acusación les justifica para intentar invalidarte en las tertulias, en las discusiones, en los medios de comunicación. Y cuando un juez, como hizo Escalonilla, permite que una formación como Vox, creo recordar que sin siquiera pagar fianza. Efectivamente. ¿No? Pues lo único que están haciendo es permitiéndoles, ¿no?, que el Mediafair consolide el lawfare que ellos, de alguna manera, voluntaria o involuntariamente han construido. Porque si no hay toda esa filtración, pues no hay noticia. Y si no hay noticia, no hay efectos. Por tanto, cada vez que uno de estos jueces permite que asociaciones de extrema derecha o incluso partidos de extrema derecha o partidos como el PP y asociaciones vinculadas al PP entren como acusación particular, lo único que están haciendo es completar el manual de funcionamiento del lawfare. También te quería preguntar, bueno, ahora que se está hablando tanto de las comisiones de investigación parlamentarias vinculadas al lawfare, ¿sería beneficioso, sería necesario convocar una comisión para investigar el lawfare a Podemos? Pues sí es cierto, como te planteaba, que después de los GAL el mayor atentado, ¿no?, contra la democracia en España ha sido el lawfare contra Podemos. El Parlamento tendría algo que decir. Porque es que aquí nos encontramos, fíjate, con que han participado de esta cacería, te diría que todas las instituciones del Estado. Y te diría que Felipe VI es culpable porque dice la Constitución que él tiene que arbitrar el buen funcionamiento de las instituciones del Estado. Y el silencio de Felipe VI frente al lawfare contra Podemos le hace responsable de esta fechoría. Hemos escuchado al exjefe de la UDEF, a quien le entregamos la máxima responsabilidad de la lucha contra los delitos económicos, decir en una conversación con Villarejo y con Ferreras: si hace falta nos inventamos una cuenta de Pablo Iglesias de hace 5 años y que salga a dar explicaciones, a lo cual apostilla ese romántico que es Villarejo diciendo eso lo hacemos con el rabo, ¿no? Aquí han participado ministros del Interior utilizando el aparato del Estado para inventar pruebas contra Podemos, yendo a buscar a ministros venezolanos, a ofrecerles favores como nacionalización a él y a su familia a cambio de mentir sobre supuestas pruebas, que después el propio Rafael Isea, este ministro, dijo: me engañaron y yo mentí porque me habían prometido nacionalizar a mi familia. Aquí han participado la televisión pública. Es decir, en España ha participado prácticamente todas las instancias oficiales, desde el rey hasta la última, hasta el Tribunal de Cuentas, ¿no?, para intentar socavar la legitimidad de esta formación política. Yo creo que es obligatorio, ¿no?, que el Parlamento dé una opinión al respecto, porque si no será un Parlamento que silenciará, como hicieron después de barbaridades otros países europeos, intentar negar la realidad simplemente mirando para otro lado. Y fíjate que esto empezó con ataques del ministro de Hacienda, Montoro, porque creo que fue una decisión conjunta del gobierno de Rajoy, porque hubo mucha gente participando en este lawfare contra Podemos, porque estaba Montoro atacándome, colocando a gente en la agencia tributaria para perseguirme, lanzándome todo tipo de denuncias, de querellas, de sanciones para que yo tuviera que responder constantemente, ¿no?, sin ningún tipo de fundamento, pero si hubiera la mala suerte de que yo no abriese algún correo, ya tenían, ¿no?, construido su caso. Dolores de Cospedal, que era la ministra de Defensa, reuniéndose con Villarejo para atacar a Podemos. Fernández Díaz, el ministro Soria, conspirando con el juez Alba contra Victoria Rosell.
Soraya Sáez de Santamaría, con el CNI, utilizándolo para investigar, poniendo a los espías, en vez de defender a España, a atacar a un partido español. O sea, que seamos conscientes, ¿no?, que todos estos ataques han supuesto, como decía, el caso creo que más flagrante después de los GAL de guerra sucia contra un colectivo de españoles. Contra un partido político, no olvidemos, elegido democráticamente, que también la gravedad radica ahí. Te digo que contra un colectivo de españoles porque, aparte de que, por supuesto, como bien dices, es un partido político que podía gobernar este país, había una voluntad también de disciplinar a todo un colectivo. Es decir, que cuando intentaban atacarnos a mí, a Pablo Iglesias, a Irene Montero, a Echenique, a Rafael Mayoral, estaban lanzando un mensaje, ¿no? Estaban diciendo, cuidado, ¿no?, que a cualquiera que esté vinculada a esta formación política vamos a perseguirle, ¿no? Porque de lo que se trataba era de minar las posibilidades de Podemos para, bueno, pues para que pudiera gobernar en este país. No olvidemos que una buena parte de estos ataques arrecian, se hacen más duros justo en contextos donde Podemos puede entrar en el gobierno. Es decir, que están pensados también para que en determinados contextos, ¿no?, asestarte el golpe definitivo para que dejes de ser una opción de gobierno y que seas, pues como era históricamente Izquierda Unida, que no les preocupaba, salvo cuando realmente con Julián Guita hubo un momento donde podían entrar en el gobierno y ahí empezaron los ataques brutales contra Julián Guita. Si no, contra una izquierda que no les moleste, no vamos a ver ningún tipo de lawfare. Va a ser muy difícil que veamos casos contra alguna izquierda, a no ser que en momentos concretos esa izquierda sea necesaria para formar un gobierno y entonces van a golpearles igual. Y por eso también ha habido una queja nuestra de decirle al PSOE o decir a los compañeros y compañeras de Sumar, os equivocáis al no salir a defendernos, porque todo lo que no nos defendáis para nosotros va a ser debilidad vuestra cuando os ataquen, cuando os llegue vuestro momento, que va a llegar si sois relevantes, ¿no? Entonces, una reflexión colectiva como país creo que sería necesario porque haría nuestra democracia un poquito más digna. Y no nos olvidemos de algo que no se menciona mucho, ¿no?, y es ese caso que desde el propio nombre es tan insultante, ¿no?, el caso Niñera, ¿no?, donde a dos mujeres trabajadoras se les intentó imputar un delito, sin ningún tipo de sustento. Y 2 años después el juez dice, no había ni el más mínimo indicio, y si no había ni el más mínimo indicio, Escalonilla, porque has tenido la desfachatez de tener a 2 mujeres señaladas durante 2 años para oprobio de sus padres, de sus amigos, de ellas mismas. ¿Por qué lo has hecho? ¿Porque son mujeres? ¿Porque son jóvenes? ¿Porque son de Podemos? ¿Por qué lo has hecho, Escalonilla? Has hablado de la guerra sucia a la que ha sido sometida Podemos desde casi su nacimiento hasta bueno, esta semana veíamos como todo se evidenciaba con el cierre del caso Neurona, pero hemos visto cómo Podemos ha pasado de ser aquel partido que pudo gobernar al 28 de mayo, obtener unos resultados que salió de buena parte de los ayuntamientos y las comunidades autónomas, ahora estar en el grupo mixto. Hemos visto la guerra contra Podemos de medios, de la judicatura, de otras muchas instituciones, pero ¿qué crees que ha hecho mal Podemos para llegar a la situación en la que está? Vale. Claro, todo lo que hemos planteado parece imposible, ¿no?, que esto no afectara a Podemos, ¿no? Decía Efraín Huerta que uno, conociendo la biografía de Van Gogh, lo que debía extrañarnos no es que se cortase una oreja, sino porque no se cortó también la otra, ¿no? Entonces, claro, cuando uno ve todo el desarrollo brutal de ataque, prácticamente al 100% de los líderes de Podemos, ataques por tierra, mar y aire, portadas, ¿no?, que luego cuando se archivaba ya se ha convertido en un clásico, ¿no?, mostrar la portada el día de la imputación y la portada el día del archivo, donde directamente no ha salido en ninguna portada, ha salido como una pequeña esquelita en El País, cuando en La Razón, en El Mundo, en el ABC, en todos era la principal noticia del día con nuestra cara, ¿no?, bien clarita para que se notase que los malvados de Podemos habían sido imputados, ¿no? Por tanto, yo creo que el principal responsable de la suerte de Podemos han sido los ataques.
porque además, y hay una cosa indirecta, los ataques, es verdad, que pusieron a Podemos en señal de alerta y creo que eso ayudó a que no gestionasen bien todos los problemas internos. Hay un libro que me gusta mucho de James Harris que se llama El Gran Miedo, donde explica cómo las purgas de Stalin y todo un poco el funcionamiento del régimen tenía mucho que ver con los ataques que sufrió, ¿no?, la Unión Soviética desde el primer día, con una alianza de todos los países, con atentados contra los líderes, con sabotajes. Eso generó, ¿no?, poco a poco una sensación de acoso que iba enrocando, ¿no?, al grupo dirigente. Sí es verdad que todas las formaciones políticas, todas, ¿no?, desde que nos lo contó Michels, tienen una tendencia, ¿no?, a la ley de hierro de la oligarquía. Si encima estás amenazado, la vacuna contra esa ley de hierro de la oligarquía, que es inyectarle democracia, se dificulta cuando te están constantemente llegando ataques que quieren acabar contigo, ¿no? Y al final yo creo que uno de los problemas, lo he dicho muchas veces, de Podemos es que ante esos ataques al final se ensoberbeció, ¿no? Se hizo de alguna manera una fuerza política cerrada, suspicaz, muchas veces soberbia, donde no terminó siempre de identificar la disidencia interna con los ataques externos, ¿no? Y creo que eso también ayudó a colaborar. Y por eso siempre me ha dado mucha rabia, porque cuando te atacan, ¿no?, en el momento en que te agrían el carácter, te han derrotado, ¿no? Y decía Bertolt Brecht en un poema clásico, ¿no?, a los descendientes, decía: nosotros que hemos recorrido los continentes luchando por la revolución, nosotros, ¿no?, que hemos gastado zapatillas por polvorientos caminos, ¿no?, hablando de la emancipación y la libertad, nosotros que hemos vivido en tiempos sombríos se nos enronqueció la voz, ¿no? Cuando os acordéis de nosotros, que hemos luchado por dejar el mundo mejor, miradnos con indulgencia. Entonces era una petición de perdón que yo creo que en el siglo XXI tenemos que revisitarla, ¿no? Creo que si nos enronquecen la voz nos han derrotado. Y creo que una de las derrotas indirectas que ha logrado el sistema contra Podemos es lograr que a Podemos se le enronqueciera la voz. ¿Ergo Podemos está derrotado? No, todavía no. Y el mundo da muchas vueltas y ayer se cayó una torre, ¿no?, que canta la seguirilla. Ha habido como un acontecer vertiginoso, ¿no?, desde la salida de Pablo Iglesias, de la Secretaría General de Podemos, con una elección apresurada de Yolanda Díaz, con una elección menos apresurada pero también vertiginosa de Yone Belarra, con una incapacidad, ¿no?, por las prisas, ¿no?, de articular la interna, con un abandono por parte de Yolanda Díaz de los compromisos que supuestamente había adquirido con Podemos y el espacio, un choque crecientemente frontal, ¿no?, entre Podemos y Yolanda Díaz y por tanto Sumar, un desencuentro personal, ¿no?, entre algunos actores, entre Yolanda, Pablo Iglesias, Irene Montero, que terminaba de alguna manera por enturbiar las necesarias relaciones, y al final, ¿no?, un Partido Socialista muy contento de tener una izquierda como Sumar que le paliaba pues el descontento que le producía una fuerza política como Podemos. Eso ha terminado determinando la salida del grupo de Sumar y el paso al grupo mixto, por razones también muy explicables. Si Sumar a Podemos le hace vetos, si le niega la participación política de sus cuadros, si le saca del gobierno y le deja fuera, si no le permite presentar ningún tipo de iniciativa en el Parlamento, si no le permite hablar en el Parlamento durante muchos meses, y si encima se están mandando cartas a los militantes de Podemos para que se pasen a Movimiento Sumar, o sea, lo raro es que esto no hubiera ocurrido antes. Algunos hemos intentado que no pasara, porque yo creo que desde el fragmento somos más vulnerables todos a la llegada de la derecha y de la extrema derecha. Pero creo que Sumar,
con la connivencia del Partido Socialista, no ha dejado mucho espacio a Podemos que irse al grupo mixto, donde lo han hecho recientemente y han tenido 3 intervenciones en el Pleno. Por tanto, parece que esa visibilidad que Sumar le estaba negando a Podemos, para ganarla tenían que irse a otro lugar. Yo lo que espero es que el hecho de que Podemos esté en el grupo mixto no implique que no tiene que haber, que no haya un diálogo, ¿no? Porque el gobierno de coalición sigue siendo un gobierno al cual también ha colaborado Podemos. El gobierno de coalición es un gobierno que ha votado también Podemos. Y por tanto tiene la obligación Podemos de exigir a este gobierno que gobierne para las mayorías. No está en el grupo mixto para hacer oposición al gobierno, está en el grupo mixto para colaborar a que el gobierno haga políticas valientes para la mayoría, y cuando no las haga, por supuesto, denunciarlo. Pero creo que la principal tarea, y es la que creo que explica por qué Podemos, lejos de desaparecer, tiene una posibilidad de robustecerse, es convertirse en la fuerza política que desde una izquierda no complaciente con el Partido Socialista colabora a que el gobierno de coalición se parezca al anterior gobierno de coalición, que logró cosas tan espectaculares para este país. Alejandra Jacinto, Jesús Santos, Roberto Sotomayor, Carolina Alonso, que... Jaume Asens, Nacho Álvarez, es dolorosísimo. Y creo que en Podemos no hemos sido capaces de gestionar esos desencuentros. Yo no me canso de decir que dudo que haya alguien tan alejado de Pedro Sánchez como Paje. Y en cambio Paje no se va del Partido Socialista. En cambio en Podemos la gente que tiene disidencias con la ejecutiva de Podemos se marcha. Y yo creo que eso es un problema de los que se marchan, pero también es un problema que compete a la dirección de Podemos. Y por eso mi insistencia en que todo el mundo haga una reflexión. Es decir, que hagan una reflexión los que se han ido, ¿no? Y por qué no se han quedado, ¿no?, a pelear sus puntos de vista dentro de la formación, porque cuando algunos se van a sumar, que son muy pocos, que son muy pocos, dices, vale, hace más calor ahora en Sumar que en Podemos, me voy allí porque allí me garantizan el puesto que ya no me garantiza Podemos, porque tiene menos apoyos electorales y por tanto tiene menos recursos. Esa gente a mí no me interesa tanto, ¿no? Esa gente vino por interés, se va por interés. Allá los dioses les guíen en su camino. A mí me interesa la gente que se va a su casa y se va dolida y se va rota, porque entienden que Podemos no les ha cuidado. Ese desencuentro que es propio de un partido joven, que es propio de un partido que tenía que haber dedicado más energías a la discusión interna, a la organización interna, bueno, pues creo que marca un rumbo, ¿no? Y yo espero, porque creo que es la única posibilidad que tiene Podemos para encontrar su hueco, ¿no? Es que en esta nueva etapa que inaugura, todos esos comportamientos que han tenido como resultado final que la gente se haya marchado, se frenen. Y que no solamente se evite que más gente se marche, sino que gente que se ha marchado encuentre razones para regresar a esta formación política. Muchas gracias, Juan Carlos. A vosotros. Gracias.